Bueno, entonces vos rendís el geometría uno, elegiste el núcleo de temas A y Exactamente. acá tengo tu trabajo en el Drive para verlo. Así, re buena la idea, a Alexis se le ocurrió que lo compartieran por el Drive. La Así verdad que es, no tenemos que estar compartiendo la pantalla. Pero lo tenés a mano tu trabajo, vos ahí lo vas viendo también. sí, profe, yo lo estoy viendo acá también. Bueno, Ahí la veo que va usted por ahí bajando. bueno, en el ¿Usted presente, lo había usado ¿a qué? al Google Drive? Sí, sí, un montón lo uso. Por eso Ah, también les pedí que me compartí, porque vi que me compartían a Hotmail. Entonces claro. que Gmail lo dejo para los documentos compartidos, ¿viste? Para mandar mensajes utilizo el Hotmail. A mí me parecía raro porque cuando hice para compartirlo esta mañana con usted y el profe, me parecía Hotmail, pero bueno, digo, capaz que se pueda con Hotmail, no, no había tomado conciencia en la relación de los correos. Bueno, a ver, en mi trabajo. Bueno, la introducción todavía la tenía incompleta, la había dejado como para hacerla cuando termine todo, porque había escrito una introducción y era como media fea, así que la borré y la volví a empezar esta mañana, cuando ya tengo casi todo el trabajo hecho. Bueno, Empecé escribiendo de lo que es el origen de la geometría en los griegos, no, en los egipcios, perdón, y cómo fue el paso en los griegos, cómo fue evolucionando. déjeme ver. Después de... Sí, párate. ¿Y de la geometría en la prehistoria vos pones algo acá en el trabajo? Porque yo veo que arrancas desde Egipto. Bien, no. Bueno, deberías incorporar algo sobre la geometría en la prehistoria, ¿sí? Porque si Bien, bien no tenemos, digamos, pruebas concretas de que ellos hayan, a ver, no hay un papiro, ¿te das cuenta de la prehistoria? claro, Que date de sí. la prehistoria, pero sí hay distintas teorías que nos muestran a través de las herramientas que usaban los seres primitivos, por ejemplo, el uso del boomerang, ¿no? Sí, Eh, las unidades de medidas que utilizaban, por ejemplo, los elementos del el cuerpo, que era pie, lo más próximo que ellos tenían. Todo eso le permitió al ser humano en un primer momento desplazarse y alimentarse, ujú, por lo tanto sobrevivir. Entonces es importante, ¿sí? bien. Entonces tendrías que agregar algo de eso, ¿no? Sí, sí, le entiendo lo que es. Bueno, porque o sea, hay que arrancar antes de Egipto y Mesopotamia, tenemos teorías acerca de lo que era el conocimiento geométrico en la prehistoria. Bien. Bueno, después yo voy a leer bien el texto, ¿sí? Más ahora de la noche Sí, cuando termine con las consultas, y les voy a hacer algunas devoluciones sobre el mismo drive que ustedes me comparten. ¿Vamos? buenísimo. Bien. Así que miremos más que nada la estructura general, si te parece. Sí. Bueno, bueno, empieza con los egipcios, sigue con la historia de los griegos, y después, en una parte que está en la historia de los griegos, que nombro a... no, Tales lo nombro más abajo. Antes de Tales, hablo de lo que es el... Ahí, donde se encuentra usted. Ujú, Doy un ejemplo del razonamiento inductivo y uno del razonamiento deductivo. ujú, Eh, porque anteriormente había dicho que si la geometría se hubiese quedado con el pensamiento, con el razonamiento inductivo, los avances hubieran sido muy lentos. Entonces, con el razonamiento deductivo,
fue más acelerando el proceso. Ujú. Y como que en los ejemplos se muestra por qué el deductivo es más acertado que el inductivo, y puse, bueno, un ejemplo de un teorema en el razonamiento deductivo, y en el inductivo un ejemplo que inventé, que creé, mejor dicho. Después sigo con Tales, contando que fue uno de los primeros pensadores griegos, y sigo con Euclides, contando que dio clases en la universidad y que escribió los elementos, la obra de los elementos. Ahí hago alusión a los Estamos 5 hablando postulados. del siglo III antes de Cristo, no existía la universidad. Ah, bien. Tienes razón. Tenían algunos discípulos y maestros. Claro, sí, he leído que dice que junto a sus discípulos. Claro, se armaban comunidades de estudio seguro, pero no era la palabra universidad. Bien. Sí, lo voy a corregir. Bueno, y cuando hablo de que escribió el libro de los elementos, hablo de los 5 postulados. Y en los 5 postulados, en el quinto pongo la imagen de que es el postulado de las paralelas. Pongo una imagen y abajo hago una explicación de que antes el postulado de paralelas no es como lo conocemos hoy en día. Eso. Y después de eso sigo con siempre en la geometría euclidiana, hablo de la formación del sistema axiomático. Y bueno, explico lo que son los axiomas y los postulados, y de que está hecho una Bueno, acá cómo sobre la discusión del quinto postulado, ¿qué encontraste vos? Lo que yo encontré acá Que vos fue que, ahí le digo, se lo voy a leer porque... bueno, ayer le pregunté al profe ese porque en un principio yo encontraba un postulado que no decía lo mismo que lo que sabemos nosotros. Entonces me había entrado la duda si estaba bien lo que yo estaba investigando. Y busqué encontré el que decía que al incidir una recta con las otras dos ángulos internos del mismo lado son menores que el ángulo recto. Las dos rectas prolongadas indefinidamente se encuentran en el lado en el cual los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Claro, puede ser también que no le haya llamado Euclides justamente el postulado 5. ¿Te das cuenta? Ah, bien. ¿Entendés? Entonces vos le has leído otro, porque los números de los postulados no siempre coinciden. Si vos agarras distintos libros, vas a ver que como ponen los postulados a veces no coincide. No todo, no el postulado 1 es el postulado 1 para todos los libros, o el postulado 2 no es el postulado 2 para todos los libros. Claro, yo como sinceramente es la primera vez que me pongo a investigar todo lo de la geometría, porque nunca me salí más del libro nuestro, por ahí pensaba que se llamaba el quinto postulado y bueno, acá nosotros lo tenemos como postulado 11 porque es otro autor, pensaba. Y como que esto era la base, como que era la posta, por decírselo así de una forma. Pero bueno. Se llama el postulado de las paralelas, muchos le dicen el quinto, porque quizás Euclides lo planteó como el quinto. Ajá, bien. Pero no necesariamente en todas las teorías el quinto postulado va a ser el de las paralelas. Bueno, Bien. entonces lo que sí es cierto es que el postulado de las paralelas es el que planteó cierta polémica, porque algunos decían que sí tenía que ser un postulado y otros decían que no, que tenía que ser un teorema. Entonces los que decían que tenía que ser un teorema intentaban demostrarlo, y los que decían que era falso, que era mentira, intentaban a través de la negación negar ese postulado y llegar a una contradicción. Uh-huh. Pero
el tiempo le mostró a los matemáticos que no llegaban a ninguna contradicción, negándolo. Negarlo significa que dado una recta y un punto que no pertenece a ella, no se puede trazar una paralela a la recta. Entonces los matemáticos se plantean y dicen, bueno, si no se puede trazar una paralela, supongamos otras opciones, ¿no? Que se podía trazar infinita o que no se podía trazar ninguna. Bien. Entonces, cambiando el postulado de las paralelas, ellos siguen con todo el desarrollo y se encuentran con una geometría que seguía siendo consistente. Entonces ahí es donde surgen las geometrías no euclidianas, ¿sí? Que son geometrías sobre otras superficies, por ejemplo, sobre una esfera, le llaman la geometría esférica. Ah, bien. Y si no, tenés la geometría hiperbólica, que es sobre un hiperboloide. ¿Estamos? Ah, sí. Esa es la discusión que surgía sobre el quinto postulado, perdón, el postulado de las paralelas, sin importar el número. Bien. Bueno, entonces, profe, en esta parte que yo he escrito, que está justamente usted, que le puse los postulados por número y le puse que eran los 5 postulados. Usted dice que eso lo cambie porque los postulados no todos los... No, está bien. Lo más importante de los primeros postulados es que por 2 puntos pasa una recta y solo una. Bien, En el plano, ¿sí? bien. Si vos trabajás sobre una esfera, los elementos, por ejemplo, no vas a trabajar con puntos, vas a trabajar con pares de puntos antipodales. ¿Te das cuenta? Entonces, se van a mantener los enunciados, menos el quinto. El quinto va a cambiar. Sí, ¿de dónde vos sacaste esos postulados? Ahí se lo digo, profe. Es en este, si no me equivoco. A ver si es este. Hola Ludmila, Hola, profe, ¿cómo está? ¿cómo estás? Con dolor de panza, pero bien. Te escucho muy Siempre bajito. nerviosa. ¿Tendrás alguna manera de subir el volumen del micrófono? Sí, puede ser. ¿Sabes qué? Son los auriculares. ¿Escuchas mejor? Sí. Ah, sí, son los auriculares que no andan muy bien. Acá, profe, le voy a señalar en el... bueno, es una página de internet. Si hace clic en mi burbujita, va a poder bajar hasta la biografía y la webgrafía. Y ahí se lo señalé con un punto, la página de donde yo saqué el... ¿Cómo si hago clic dónde? Acá arriba, perdón, el Google Drive, que sale la burbujita que dice su nombre. Sí. Bueno, también sale mi burbujita que sale mi foto. Si usted me hace clic ahí, va a ir directamente a donde yo estoy en el trabajo. Ah, Me va a sí. encontrar donde estoy parado. Bueno, Ese es el... vos me tenés que hacer una referencia en el texto. ¿De acuerdo? bien. Voy a decir, este lo saqué de tal lado, esto lo saqué de tal otro. Bien. Por ejemplo, esas son cosas, sí, textuales, se podría decir, las he organizado de otra forma, pero sí son textuales. Lo que está reformulado, no le pongo los autores abajo y las páginas, o también, esa era una duda que tenía. Cuando es una cita Porque, textual, sí, y después si vos sacas una idea de algún autor, por más que lo escribas con otras palabras, tenés que señalar de que, por ejemplo, yo digo habitus, hago referencia a Bourdieu, ¿entendés? No es un término que inventé yo o del que hablo yo, sino que, ¿te das cuenta? sí, bien. Bueno,
¿Seguimos? Sí. Bueno, ahí está lo del postulado. Y después hablo de lo que es la geometría euclidiana como un formato que tiene un formato axiomático y que bueno, que se forma un sistema axiomático, y de ahí hablo de lo que son las demostraciones, y las partes sería una demostración. No, no es la parte de una demostración. Ahí. Y bueno, eso lo saqué del aula virtual. Mi pregunta en ese caso, yo esto lo saqué del aula virtual, ¿cómo sería mi señalar que yo eso lo saqué del aula virtual? ¿Cómo lo pondría? Mira, podés poner una nota al pie y pones el link, Sí. ¿te das cuenta? Ah, bien. Sí, Con eso ya. ya está. Y lo que me estaría faltando es una situación problemática. Que, bueno, eso estaba viendo ahora de cómo imaginarme la situación, poder poner una situación problemática, Un y se me problema ocurre. que se resuelva con estos contenidos teóricos que vos has desarrollado. Ujú. Bueno, fíjate que te falta poner todo lo que es la demostración de un teorema, ¿no? En Bien, sí. geometría, demostrar un teorema no es lo mismo que en análisis o en aritmética o en álgebra. Vos vas a necesitar, por ejemplo, sí o sí, a diferencia de las otras disciplinas, una figura de análisis. ¿Estamos? Bien. Tenés que reconocer la hipótesis y la tesis. Ah, bien, sí. Ahora ¿Sí? sí O me doy sea, cuenta. acá dentro del núcleo de temas, viste que te dice demostración de un teorema. Ujú. Bueno, te faltaría el desarrollo teórico en relación a qué es la demostración de un teorema. En geometría. Ah, bien. Bueno, ahí puede ser que yo le haya entendido mal al profe, pero cuando puse el ejemplo de los razonamientos, que puse el razonamiento deductivo, vio que puse una imagen de una demostración de un teorema, que tiene la figura de análisis, que es el teorema 28, si no me equivoco, que puse. No, Sí, 27. lo vi, pero entendí yo que vos ahí estabas haciendo referencia a Un ejemplo de los razonamientos. un ejemplo de razonamiento deductivo, que no está mal, está bien, pero digamos, no explica eso, que es la demostración de un teorema en geometría. Bien. ¿Estamos? Listo. Bueno, sí. Bueno. Vos podrías progresar un poquito más, Camila, hacia el tema de las geometrías no euclidianas, ¿sí? Porque justamente yo les puse el quinto postulado para que ustedes ampliaran un poquito sobre, para que ampliaran un poquito a las geometrías no euclidianas y vieran que esta geometría, la que nosotros estudiamos sobre el plano, es un tipo de Sí, geometría que es la que se enseña en la escuela, pero el estudio no termina ahí, sino que hay muchas más. bien. Bueno, profe. Ludmila, Sí, profe. ¿cómo te Para va? que te pongo el video de nuevo. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien. Acá tengo tu Hoy, trabajo en hoy el vi plan. tu mail. Ah, sí. Hoy vi tu mail del trabajo, que no tenías el enlace del Drive, digamos, y ahí lo subí. Y bueno, lo que más trabajé fue para que lo veas, porque si no es como que no se entiende, y lo que necesito que me corrijas, y está incompleto, digamos, le falta el trabajo, pero donde está lo de ángulo de referencia, Párate, hay dame un... un minutito. Vos rendí, porque esta es la primera consulta que yo tengo con ustedes y bueno, voy Sí. haciendo un seguimiento con mis notas Ah, y bien, bien. papelitos Bien. de cada uno. No, el tema que vos elegiste es...
Transformaciones rígidas en el plano, reflexión, rotación y traslación. Sería el punto B de lo que vos enviaste. Bien. Y eso lo tenían que relacionar con trigonometría, ¿no? Trigonometría, sí. Razones trigonométricas para ángulos agudos y obtusos. Sí. Bueno, está incompleto, pero porque me metí en un brete y ahora ya estoy acá adentro. Pero lo primero que hice fue poner en la introducción los temas que nos mandaste vos, digamos, para después desarrollarla en la introducción, porque siempre hago el desarrollo y después la introducción, ¿está bien? Ahí te lo puse en celeste. Estos son los temas que voy a trabajar, la introducción la voy a escribir una vez que termine el cuerpo del texto. Sí. Después saqué de un libro viejo que tengo, o no tan viejo, un poco de historia de cómo nació la trigonometría. Ahí lo puse libro rojo, tomo 3, porque son como muchos libros, después yo lo voy a citar bien con normas APA y como corresponde. Me falta todavía poner lo de relaciones trigonométricas entre ángulos semejantes, pero empecé acá con ángulo de referencia porque hice un videíto. ¿Viste dónde está el vínculo que dice reflexión axial? Ahí abajo. Sí. Bueno, ahí te puse un comentario. En ese link hay un video de producción propia, porque hice, o sea, yo busqué en YouTube algo que tuviese que ver con reflexión axial, pero no me hablaba de las propiedades ni me daba una definición geométrica. Me daba como una definición más coloquial. Entonces lo que hice fue hacer un videito, que dura como 3 minutos, por ahí. No lo veo. Y me falta... Acá no. Acá... Voy por el teorema del coseno. ¿Está más abajo? No, está más arriba. El teorema del coseno lo estaba armando ahora, que también voy a hacer algún videito donde se pueda mostrar cómo trazo la altura para hacer la demostración. O no un videito, sino como... Ah, acá está con azul resaltado, tengo que hacer clic. Haces clic y te lleva a YouTube. Ah, bien. Bueno, ese videito lo hice yo y es porque como que no encontraba ningún videito que tuviera como las propiedades o la definición geométrica de lo que era reflexión axial y qué sé yo. Me costó un montón, pero igual quiero que lo mires para que me digas si la erré en algún concepto o en alguna cosa, porque por ahí, no sé, tengo algo mal entendido y lo hice en el videito y lo escribí mal, o no sé, lo dije mal. Bueno. Bueno, ahí lo está abriendo. Bueno. Lo que yo veo por ahí, no sé. Sí. Ángulo de referencia. Sí, está súper textual todavía el trabajo, o sea, porque todavía no tiene como forma, y me falta el ejercicio también. Ah, sí, bueno, estás con poco tiempo, tenés mañana y ya el viernes. Sí. No, pero yo pienso que hoy lo termino. Ahí estaba terminando de hacer unas cosas de teorema del seno y teorema del coseno con la demostración. Y me faltaba el videito de reflexión central y el ejercicio. El profe ese ayer me dijo que eligiera algún triángulo y que diera algunos datos y que tuviesen que averiguar los datos que faltaban. Bueno, a ver, voy a mirar el videito. A ver. 4 minutos. Tenemos una figura reflexión axial. En cada una de las ilustraciones tenemos una figura dada, que es la preimagen, en nuestro caso el polígono ABCDE, y una figura transformada, que es el polígono 1', o la imagen. Una transformación es el resultado de un cambio, ya sea de posición, de tamaño o de forma, producido en la figura dada cuando pasa a ser la figura transformada. La relación de correspondencia que existan entre los elementos de esa figura dada y los elementos de esa figura transformada originarán los distintos tipos de transformaciones. De todas maneras,
La relación que existe entre los elementos de la figura dada y los elementos de la figura transformada debe ser biunívoca, es decir, uno. Se denomina reflexión axial a la transformación respecto de una recta dada L que recibe el nombre de eje de reflexión y que asigna a cada punto del plano P otro punto del plano P' si y solo si la recta L es mediatriz del segmento P'. En este caso, en nuestro GeoGebra, nosotros ya tenemos aplicado la función de simetría axial. Entonces lo que vamos a hacer es borrarlo para que puedan visualizar cómo lo llevamos a cabo. Entonces, tocamos la función de simetría axial, ahí nos pide que seleccionemos el objeto a reflejar y luego el eje de reflexión, y así obtenemos nuestra figura transformada. Para una mejor visualización vamos a cambiar el color de la figura transformada y vamos a ir mencionando algunas de sus propiedades. La transformación reflexión axial es una transformación del tipo isométrica. ¿Por qué? Porque se conserva la amplitud de los ángulos y de las distancias, es decir, la longitud de los segmentos. Además, las rectas perpendiculares al eje de simetría son elementos dobles o invariantes. ¿Esto qué significa? Que al aplicar la transformación obtengo la misma recta. Entonces lo que vamos a hacer es trazar rectas perpendiculares y les vamos a aplicar la función de simetría axial para que puedan visualizar que son invariantes. Entonces, perpendicular vamos a trazar todas las rectas perpendiculares o algunas y vamos a demostrar que son elementos dobles o invariantes. Entonces, vamos a aplicar la función de simetría axial, tocamos la recta perpendicular, luego el eje de simetría y obtenemos la misma recta. Son elementos dobles o invariantes las rectas perpendiculares, pero no los puntos que forman estas rectas perpendiculares. También son elementos dobles o invariantes los puntos que forman el eje de reflexión. Entonces, vamos a aplicar la función de simetría axial a uno de los puntos por los que pasamos esta recta y vamos a obtener el mismo punto. La transformación reflexión axial es un movimiento involutivo. ¿Por qué? Porque al aplicar la transformación, la imagen de la imagen es la preimagen. Entonces, si yo aplico la transformación, obtengo el polígono dado. Y es un movimiento de sentido inverso porque cambia su orientación en el plano. Entonces diremos que una figura es simétrica respecto de un eje o que tiene simetría axial cuando la figura coincide con su imagen respecto de ese eje. Bueno, muy lindo el video, Ludmila, me gustó. Bueno, ¿hay metida de pata o no, profe? No, está bien, por ahí vos decís vamos a demostrar, pero en realidad es, o sea, vas a mostrarlo con el software. Lo mostrás con el software. Espérate que no sé qué se está reproduciendo acá. Besos divididos. Ahí está. Justo se siguió otro video. No, lo único que vos decís que vas a demostrar, pero en realidad es como que lo mostrás con el software. ¿Sí? Está bien, está muy lindo. Sí, 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 sí. Por ahí podrías haberlo hecho, o sea, ya está hecho, me imagino no se puede modificar el video. No, lo puedo hacer de nuevo porque no es difícil grabarlo en realidad. Ah, ¿cómo lo grabas? ¿Con qué? Con una aplicación que se llama Adobe Capture. Ajá. Es lo único que aprendí en alfabetización digital. Ah, mira. Y te va permitiendo capturar la pantalla y vos vas hablando y eso. Por ahí lo más difícil es generarte el diálogo y por ahí no equivocarte, pero después no, es fácil, o sea, debo haber grabado unos 7 videos antes de llegar a ese, pero, No, pero está no es muy difícil. bonito. No quiero que hagas otro, está muy lindo, prefiero que avances en el trabajo, que lo veo que está como bastante atrasado. Sí. Así que eso.
Bueno, ¿Mm? profe, te hago una pregunta. Esta era mi última consulta y podían pedir una más. ¿Me podés dar un horario para mañana? ¿O vos o el profe ese? Sí, a la tarde, ¿seguís prefiriendo? Sí, a la tarde, así ya lo dejo terminado para mañana. Bueno, te anoto a las 6 de la tarde. Bueno, bárbaro. Por las dudas, profe, ¿me puede poner igual con Ludmila en una consulta? Bueno. ¿Les está costando mucho hacer el trabajo? Es complicado para mí en el sentido de que nunca me imaginé escribiendo algo de geometría, sinceramente. O sea, más que definiciones, teoremas, conceptos, escribir un texto, elaborarlo, es como que me da miedo, no es que me parece difícil, me da miedo escribir y que esté mal, usar, no sé, palabras incorrectas. Va más por el lado del miedo, no de lo difícil. Bueno, para eso nosotros los vamos guiando en estas consultas previas, los vamos ayudando y también les vamos corrigiendo, pero vamos a precisar que ustedes también vayan avanzando. Ahora yo termino la consulta con ustedes y me voy a poner con los trabajos en el Drive. Si hubiera algunos errores se los voy a resaltar. Bien. O les voy a escribir alguna sugerencia con otro color si hiciera falta. ¿Estamos? Bien. Sí, Pero, se puede comentar ahí, profe, en el Drive. Lo comentás, claro. subrayás la frase, lo comentás y... Sí, es la idea, agregar comentarios o en el mismo texto escribir con otro color, ustedes se van a dar cuenta. Bueno, Sí. bárbaro. Bueno, pero tienen que avanzar. Sí. ¿Mm? Para mañana a las 6 ya debería estar terminado. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicas? No, profe, de mi parte. A mí mañana yo pienso que lo que me puede llegar a quedar como alguna duda cuando lo tenga todo terminado es terminar de ordenar la estructura en el sentido de que, por ejemplo, yo lo que le planteaba ayer a ese es que reflexión axial y reflexión central me queda dentro de lo que sería ángulo de referencia en trigonometría. Pero traslación y rotación me quedan colgados. O sea, no le encuentro como una relación a las relaciones trigonométricas. Después decir que las relaciones trigonométricas entre ángulos rectángulos semejantes lo puedes relacionar a una transformación isomórfica porque conservas la amplitud de los ángulos y la longitud de los segmentos. O sea, ahí tendría otra relación, pero igual, o sea, rotación y traslación me quedarían ahí como. Entonces el S me decía ayer que sí quería que pusiera, bueno, algunas otras transformaciones que no vimos son rotación, traslación y dar como una definición nada muy grande ni nada muy grueso, digamos, y listo. Pero no sé si va a estar bien eso. Justo me estaba hablando mi hija. Me quitó un poco la atención. entonces, vos me decís que encontrás relación entre las razones trigonométricas y la reflexión axial. Claro, cuando vos haces lo de ángulo de referencia, aplicás la reflexión axial y la reflexión central. Bien. Pero después, yo lo que le decía a ese hacer es traslación y rotación me queda colgado, porque, o sea, no sé cómo relacionarlo. Y después, entonces él me dice, bueno, relaciona también que las relaciones entre ángulos rectángulos semejantes son transformaciones del tipo isomórficas, porque conservas la amplitud de los ángulos y la longitud de los segmentos. Claro, agregar no lo que es sabía. la clasificación de las transformaciones, porque las isométricas no son las únicas que hay otras Claro, transformaciones. están las anamórficas y las isomórficas. Claro, aclarar que las que nosotros estudiamos son un tipo de esas transformaciones. Claro. Y la otra relación que hay, vos podés relacionar la reflexión axial con las otras dos transformaciones, es decir, con las otras dos, con la traslación y con la rotación. Ah, ok. Bueno, nosotros vimos que si vos haces una composición de dos reflexiones axiales respecto de donde los ejes sean paralelos, eso equivale a hacer una traslación. ¿Te das cuenta? Donde, donde el vector de traslación es perpendicular a los dos ejes paralelos,
y tiene el doble de longitud que la distancia entre las rectas paralelas. Y la rotación es equivalente a una composición de dos reflexiones axiales respecto de dos ejes que se cortan en un punto, ¿te das cuenta? Bien. Y el ángulo que forman, ¿sí? Es el doble del ángulo, es la mitad, digamos, del ángulo de rotación. ¿Te das cuenta? Es decir, una rotación de ángulo alfa es equivalente a una composición de dos reflexiones axiales con ejes que se intersecan y forman un ángulo, un medio de alfa. Bien. ¿Te das cuenta? Ahí Perfecto. tenés una relación dentro de las transformaciones geométricas. Entonces, cualquier movimiento del plano, ¿sí?, va a ser resultado siempre de una isometría. ¿Cuenta? Y todas las isometrías se pueden escribir como composición de la reflexión axial. Bien. Después, Perfecto. otra relación que vos tenés es que la rotación de 180 grados es equivalente a una reflexión central. Sí. Entonces Eso sí. ahí, por ejemplo, vos tenés vínculos para relacionar dentro de las transformaciones geométricas, ¿sí?, las rígidas, cómo se relacionan entre ellas. Y Bien. aparte también con la trigonometría, cómo se relacionan para el cálculo de ángulos, de las razones trigonométricas para ángulos obtusos. ¿Vamos? Sí. Esas son ideas. Nosotros en el trabajo vamos a hacer como una matriz, ¿no es cierto?, donde vamos a evaluar qué cantidad de temas están relacionando. ¿Te das cuenta? De decir, bueno, el alumno no relaciona ningún tema, relaciona uno, algunos, o ninguno. ¿Te das cuenta? Bien. O todos. O todos. Bien. Sí, Sí, también iba a ir por el lado de funciones trigonométricas, pero ya sería como, o sea, porque una transformación es una función. sí. Entonces iba a ir por ese lado, de función seno, función coseno, y después de ahí desprender las razones trigonométricas, pero era como meterle mucho más tema. O también se me había ocurrido por el lado del uso de la calculadora y la evolución, digamos, como antes se calculaba con tablas y ahí después aparecieron las calculadoras, pero o sea, tenía como muchas ideas sueltas y nada me llevaba a nada, así que me parece que lo que me decís me queda más cómodo y no me hace salirme tanto del trabajo. Bueno, lo tienen que escribir más que nada para que yo les pueda corregir. O sea, porque en el aire es como, es muy fácil dar ideas o decir, podés hacer esto, podés hacer lo otro, pero bueno, o sea, en realidad vamos trabajando sobre lo que esté escrito. Bien. Les damos Bárbaro, ideas. profe, entonces. Y vos, Camila, ¿en qué habíamos quedado? ¿Y vos, Camila, cómo relacionas los conceptos que te tocaron, por ejemplo? Fui escribiendo y me fue saliendo, no, que es muy feo decir eso. No, empecé escribiendo lo que era la historia, bueno, que ahora tengo que agregarlo en la prehistoria. Cuando escribo lo de la historia, hablo de los razonamientos. Debería ampliar ahí, ahora que me puse a ver detenidamente lo que era un razonamiento y el otro. Después de eso, bueno, puse un ejemplo de una demostración, hablé de tales. Cuando hablo de tales, empiezo a hablar de Euclides después, y hablo de los postulados, y agrego el postulado de paralelas. Después del postulado de paralelas, sigo hablando de lo que es la geometría euclidiana, hablo del sistema axiomático, y hablo de lo que es un lema, un corolario, sería para la demostración. Y bueno, y así lo fue escribiendo. No sé si estará bien, pero para mí es como que a medida que iba hablando de un tema me podía enganchar otro tema. El tema que me ha quedado como colgado es el tema de la situación problemática. Y estaba viendo que pensaba demostrar un teorema, pero no presentarlo propiamente como un teorema de un dado y un demostrar, pero un teorema de las paralelas, bueno, no el de paralelas, sino porque es un postulado,
el teorema de los ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Sí, está bien. Pensaba relacionarlo de alguna forma en esto mismo de que voy a hablar de qué es un teorema, cuáles son los pasos, o sea, que lleva una imagen, que lleva un dado a donde mostrar, y poner ese. Se me ocurrió ahora. Bueno, fíjate que vos en tu trabajo está muy lindo, digamos, has desarrollado bastante lo que es el desarrollo teórico. Pero en las Bien. consignas nosotros le pusimos clarito que además del desarrollo teórico tiene que estar una interrelación, es decir, cómo esos conceptos se relacionan entre sí. Y eso tiene que estar plasmado de forma explícita en el trabajo. ¿Te das cuenta? No es que porque uno enuncie o demuestre toda la teoría, nosotros vamos a suponer que está relacionando conceptos. Ah, bien. ¿Estamos? Sí. Entonces, yo lo que veo en tu trabajo es mucho desarrollo teórico y por eso te estaba preguntando cómo se relacionan entre sí esos conceptos. Después vos me decís, bueno, un tema me va llevando al otro. ¿Estamos? Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo se relacionan, qué sé yo, los tipos de razonamientos con el sistema axiomático? Bien. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se relacionan entre sí? Por ejemplo, qué sé yo, desde el origen de la geometría hasta la discusión del quinto postulado o del postulado de las paralelas. ¿Te das cuenta? Es decir, Bueno. una relación que vos encuentres entre esos conceptos y que la dejes escrita, que la dejes plasmada de forma explícita. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Y lo del problema, bueno, los otros chicos que han abordado el mismo núcleo de temas tuyo, no sé si ustedes vieron en el aula virtual, yo puse algunos links de los enlaces de las consultas. Ustedes pueden entrar y ver las consultas de otros compañeros y hay algunos que han elegido los mismos temas que ustedes. Entonces, bueno, ahí también, digamos, pueden sacar ideas, ver cómo el otro relaciona los conceptos. Sí. Sí, yo justo vi la consulta con Natalia, que Natalia también eligió transformaciones rígidas en el plano, y llegué hasta la parte donde dice que había sacado el problema de Grossman. Pero no la terminé de ver a la consulta. Ahí la voy a terminar de ver. Sí, bueno, finalmente ahí estuvimos un rato dando vueltas y ella como que lo quería inventar a partir de algo que había visto y no